la incidencia acumulada llega ya hoy en Castilla y León a los 561 casos y el porcentaje de ingresados con COVID en las UCIs de nuestros hospitales es ya del 23%. Estamos en riesgo muy alto. Hoy vamos a charlar con uno de los expertos de esta pandemia que mejor ha informado de ella, al menos en Castilla y León. Ha sido un auténtico descubrimiento para los medios de comunicación y siempre es muy interesante escucharle porque sabe mucho de salud pública y de medicina preventiva. De hecho, es el secretario del Comité de Expertos de Castilla y León y les animo también a que les sigan en Twitter porque sus datos son siempre reales y sus consejos, yo diría, de los mejores. Él es Ignacio Rosell. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido de nuevo a Cuestión de Prioridades. Buenas noches, José Luis, y muchas gracias. Bueno, qué menos, qué menos. Bueno, decía lo de Twitter, aunque yo no sé si le gustará mucho ese llamamiento a que le sigan en Twitter después de todo lo que sufrió la semana pasada en las redes sociales, un auténtico linchamiento, simplemente por denunciar que en un concierto en Valladolid la mayor parte de los jóvenes estaban sin mascarilla. Señalaba solamente a una chica que aparecía en la foto. Recibió muchas críticas por todo eso, también muchos apoyos. Desde este programa le hemos apoyado, desde luego. ¿A qué cree que se debe que a día de hoy todavía haya gente que cuestione y critique que en un lugar cerrado la gente esté sin mascarilla? Yo creo que ahí quiero entender que la gente está cansada y quiero entender que hay lo que llamamos la fatiga pandémica, pero dentro de eso está claro también que yo creo que todos tenemos claro, después de casi 2 años de pandemia, de año y medio largo de pandemia, que hay determinadas circunstancias que son de riesgo. Y juntar a 4.500 personas sin mascarilla, alborozados, gritando, disfrutando, pues yo creo que se podía hacer de otra manera. Y solo quise dar un toque de atención. De hecho, yo creo que decía algo así como, gracias a la chica de la mascarilla, porque lloramos un poco menos los epidemiólogos con ella. Era un toque de atención, pero yo creo que no pretendía ser insultante, sino hacer una llamada de atención. Y es verdad que vi una avalancha que la verdad me sorprendió un poco, aunque en las redes cada día sorprenden menos las cosas, pero bueno, pero también mucho apoyo, hay que decirlo. Yo no sé si fue gracias a usted, pero la semana siguiente se celebró en Valladolid el concierto de Rosalén, también organizado por la misma empresa, y todo funcionó a las mil maravillas. Sí, no sé si exactamente el público de Rosalén es el público de Natos y Guaor, bueno, pero es verdad que me queda como consuelo incluso de ese linchamiento, es decir, bueno, vale, pero si ha servido para reducir algún riesgo de contagio en los otros miles de personas que acudieron al concierto de Rosalén, dar un toque de atención. Creo que hubo muchos llamamientos desde la megafonía pidiendo a la gente que respetara las normas, se respetaba la mascarilla desde la cola fuera del concierto. Pues bueno, me queda la idea de decir, mira, cambio linchamientos por unos cuantos contagios menos, siempre que haga falta. Bueno, ella misma, Rosalén, también dijo que con un poquito de sentido común se ponían a hacer También al artista hay que agradecérselo. Sí. Decía usted ayer en Twitter que tenemos a las puertas ya de las Navidades una incidencia acumulada 4 veces mayor que hace un año en Castilla y León. Es verdad que entonces no había vacuna. Y también decía que no repetiremos aquella terrible ola de COVID en los hospitales que hubo tras las Navidades de 2020. Ayer el presidente de la Junta insistía que no se van a acometer nuevas medidas restrictivas, descarta nuevas medidas y que ve margen de maniobra todavía en los hospitales. Le pregunto a usted, ¿no debería implantarse alguna medida restrictivas para evitar que se repita la historia de hace un año y lo que usted decía? ¿No se está arriesgando demasiado con tanta libertad? Pues evidentemente estamos preocupados. Yo no diría que estamos aterrados, ¿de acuerdo? Pero sí que tenemos una preocupación con la situación de la incidencia. Tenemos que dar gracias a las vacunas. De hecho, con la incidencia que tenemos ahora y en vísperas de la Navidad, cuando alguna gente dice, bueno, es que parece que os estáis olvidando que existen las vacunas cuando estáis diciendo que hay que mantener las medidas. No, es al revés. Gracias a que existen las vacunas, pues seguramente no estamos todos metidos en casa o algo parecido. Nos hemos olvidado que ya no hay toque de queda, que hay libre circulación entre comunidades, que hay muchas cosas que existen y que podemos tener gracias a las vacunas. Pero es verdad que es preocupante porque nunca nos ha pasado. Claro, en esta pandemia nadie tiene 3 años de experiencia con ella, nadie en el mundo, ¿no? Pero nunca nos ha pasado que antes de Navidad, que es un momento de encuentros muy, bueno, no hace falta describir lo que es la Navidad, con muchos encuentros, la incidencia el año pasado era 60 en la semana de Navidad, hoy nuestra incidencia es 330, de hecho ya no es 4 veces, es 5 veces, porque ha habido una importante subida hoy. Las vacunas van a evitar mucha gravedad, mucha muerte, pero si el mar de fondo es alto, si hay esa marejada de fondo, el riesgo individual de muchas personas de enfermar es alto y aunque protejan mucho, puede haber un riesgo importante. Entonces, sí que al menos una llamada a la prudencia
a no confiarse y a recordar que la incidencia sí que es importante porque nos avisa de lo que puede llegar, pues yo creo que hay ¿Puede que el hacerlo. comité de expertos antes de las Navidades se reúna y recomiende a la Junta de Castilla y León, por favor, tomen alguna medida restrictiva? El comité de expertos se reúne cuando lo convoca su presidenta, que es la consejera de Sanidad. Como secretario inmediatamente procedo, y cuando a la Junta el presidente le pide también a la consejera que lo convoque, como ha ocurrido alguna vez que nos hemos reunido con el Consejo de Gobierno, pues estamos siempre receptivos a hacerlo. Y podemos también conversar entre nosotros de manera informal y mostrar nuestra preocupación por lo que pueda ocurrir. Pero yo no descartaría que nos pudiéramos reunir. Poniendo otra vez ese ejemplo de la Navidad del año pasado, con una incidencia de 60-65, mañana, yo sospecho que la incidencia solo de mañana, solo del día de mañana, puede ser similar a la de toda la semana, los 7 días de la semana de Navidad del año pasado. Por lo tanto, esto sigue creciendo y me da la impresión de que a lo mejor en un momento dado, Algo hay que hacer. a lo mejor hay que plantearse por lo menos una llamada más importante a la prudencia y a la contención. Pero habla solo de llamadas a la prudencia, no de medidas restrictivas. No quiero hablar en nombre de somos 20 personas en el comité de expertos y, bueno, dependiendo de lo que se nos plantee. El acta es pública, las actas del comité son públicas en transparencia. Por cierto, quiero hacer una mención a Joaquín Meseguer, al anterior director general de Transparencia, porque me parece que ha hecho un grandísimo trabajo y ahí están todas nuestras actas, que no sé si hay muchas actas de muchos comités de expertos en muchos sitios puestas a disposición de quien las quiera. Y en el último acta, pues hemos abordado el tema de la Navidad y sí que hablamos en la última reunión a finales de noviembre de proponer que, por ejemplo, los estudiantes que vuelven, que en lo posible hayan reducido sus contactos, que se hagan muchos test de antígenos, que en lo posible sean accesibles para la gente, que en lo posible el precio no disuada de que la gente se realice test de antígenos antes de... Ustedes recomendaban los test de antígenos gratuitos de cara a estas fechas navideñas, como va a hacer la Comunidad de Madrid, claro. Pero eso se ha descartado por parte del Gobierno. Pero me refiero que también tengo que diferenciar una cosa importante. Nosotros somos técnicos que asesoramos cada uno en nuestra materia, pero no somos las personas que decidimos y entendemos que decidir es una cuestión complicada y que tiene costes y que tiene costes de oportunidad y que si gastas el dinero en una cosa lo dejas dedicar a otra, y entendemos que ahora se está haciendo un gran esfuerzo por intentar vacunar a todo el mundo. Pero si se nos convoca para proponer medidas de Navidad, sin duda habrá propuestas y lo trataremos. El comité de expertos elaboró un informe sobre las ventajas e inconvenientes del certificado COVID. Parecía que sí que se iba a implantar, finalmente no ha sido así. Se rechazó, según dijo Francisco Igea, por las controversias científicas y porque habían analizado en algunas comunidades autónomas, en algunos países donde ya estaba implantado y no había decrecido, digamos, el número de contagios. Pero le pregunto, ¿no es la mejor fórmula para controlar a los no vacunados o incentivar a los negacionistas o a los que no se quieren vacunar para que lo hagan? Bueno, de nuevo tengo que referirme a la transparencia. El acta estaba publicada y yo me gustaría que se leyera para que se viera lo que realmente dijo el comité. Está ahí escrito, son, no sé, 8 o 9 páginas de acta y está ahí puesto. Entonces, el comité dijo que existían ventajas e inconvenientes y que no tenía del todo claro si las ventajas superaban a los inconvenientes o si era al revés, ¿de acuerdo? Pero en todo caso decía, es una medida que entre sus ventajas sin duda puede hacer que haya gente que se anime a vacunarse. Esos espacios en principio pueden tener menos riesgo, aunque del lado de los inconvenientes también decíamos que la falsa confianza y todo ese tipo de cosas, pero en un momento dado del acta, creo que incluso, si alguien lo quiere ver, me parece que es por la página 7, se dice, bueno, y de implantarse, sugerimos que se avise cuanto antes posible de la intención de implantarlo, que desde final de noviembre, primeros de diciembre se haga y que esté implantado toda la Navidad. O sea, que el comité no se ha negado a que se implante el pasaporte COVID, sino que ha mostrado desde un punto de vista científico las ventajas e inconvenientes que puede tener y que, bueno, pues que se podía implantar, pero que en todo caso, y en eso se insistía y me parece muy importante, se decía que no fuera la única medida. Voy a poner un ejemplo. En la Comunidad de Navarra y en el País Vasco tienen implantado el pasaporte COVID para entrar en los bares. Pero la Comunidad de Navarra simplemente dice, hace falta un cartel a la entrada de los bares, hace falta esto, y el País Vasco dice lo mismo, pero además insiste, y tiene usted que llevar puesta la mascarilla, y tiene usted que mantener la distancia, tiene usted que solo... Bueno, pues era un poco ese sentido de lo que decíamos, ¿no? Es decir, no se olviden, por favor, de la mascarilla, no piensen que están en un espacio, en un santuario, y eso nos parece muy importante, que se podía implantar, pero que no se pensara que era un santuario por haber pasado el pasaporte COVID. ¿Cómo está la situación en Castilla y León a día de hoy? Daba un dato de mañana que va a ser muy preocupante. ¿Cuáles son los puntos, los lugares que ahora mismo más le preocupan? Pues, a ver,
estamos en una incidencia creciente en todas las provincias. La provincia con mayor incidencia es Valladolid, la de menor incidencia es Segovia, pero Segovia hoy ha entrado en la incidencia 14 días en riesgo alto, está todavía en riesgo medio y hoy justo ha entrado en riesgo alto y además ha pegado una subida importante. En los hospitales la ocupación general es como del 6%, pero por una sola enfermedad. Una enfermedad que mantiene ocupadas el 6% de las camas hospitalarias y al subir la incidencia se supone que seguirán subiendo. En la UCI más o menos eso, el 20%, pero hay provincias como León, por ejemplo, que están en un 30% la ocupación de la UCI. Entonces es una situación que nos preocupa. Dentro de los territorios, pues es verdad que ahora mismo se concentran en la provincia de Valladolid algunos de los municipios de más alto riesgo, el municipio de Valladolid, el de Medina del Campo. De los de más de 20.000 habitantes, no es muy grande, pero sí que está entre los de 20.000. El de Arroyo de la Encomienda ahora mismo es el municipio de mayor incidencia, tiene 1.200 de incidencia a 14 días. Y ojo, porque a veces se dice, no, es que esta es una ola, los chavales, los jóvenes. No, esta no es exactamente la ola de julio. De hecho, en Arroyo de la Encomienda, la incidencia en mayores de 65 años es mayor que 1.200, es 1.300. Por lo tanto, bueno, pues son factores que nos hacen estar un poco pendientes de la evolución de estos datos. Precisamente, mañana comienza la vacunación a los niños, a los menos de 12 años, en algunos puntos de la comunidad. Ha habido muchos debates, ¿verdad?, sobre si era idóneo o no la vacuna a los chavales, porque parecía que ellos, bueno, no estaban en peligro. ¿Cree que el gran efecto de esta vacuna es sobre todo para la transmisión a esas personas incluso mayores? Es evidente que los niños no tienen el riesgo que tienen las personas muy mayores. Eso es evidente. El beneficio en los niños es marginal, pequeño. El beneficio de la vacuna es pequeño en comparación con el gran beneficio que tienen las personas mayores. Es indudable. Pero si la Ponencia Nacional de Vacunas y si otros muchos países están decidiendo vacunar a los niños es porque ven que existe ese pequeño beneficio individual para ellos y evidentemente también para contribuir a la transmisión. Yo creo que hay que recordar que la vacunación es voluntaria y eso me parece que hay que recordarlo siempre y es una oportunidad de proteger a los niños, ¿de acuerdo? Es una oportunidad adicional. Pero también que hace una reflexión de que una vez más pues hay que agradecer a los niños. Los niños son grandes héroes de esta pandemia. Los niños han pasado frío en los colegios, los maestros también, ¿eh? Los maestros han salvado miles de vidas. Los maestros y las maestras han salvado vidas no tanto de los niños, que evidentemente tienen en general menos riesgo, pero por ejemplo de los abuelos de esos niños con los que esos niños conviven, ¿no? Una vez más tenemos que pedir a los niños, tenemos que agradecer a los niños que también van a contribuir un poco a reducir el riesgo de todos, pero no olvidemos que también, aunque sea en un porcentaje muy pequeño, también los niños pueden sufrir COVID grave y bueno, pues es una oportunidad de protegerlos. Yo bien que se han adaptado además a las medidas restrictivas. Sí, maravilloso. La incidencia acumulada se está acelerando, lo decía usted antes, a 10 días de las Navidades, estamos muy cerca. La variante Omicron ha explosionado, sobre todo en Dinamarca, en Reino Unido. Sin embargo, no sé si va a pasar lo mismo en España, teniendo en cuenta que, bueno, que es más transmisible incluso que la Delta. Yo no sé si el buen uso que se está haciendo aquí de las mascarillas, que no se está haciendo en muchos países de Europa, puede frenar la llegada o la entrada de Omicron a lo bestia, como está haciendo en otros lugares. Hay creciente evidencia de que las mascarillas protegen. O sea, después de la vacuna, y la vacuna más protege para casos graves, pero realmente en efecto de transmisión la mascarilla es una vacuna. O sea, a efectos de riesgo de contagio, la mascarilla está haciendo una labor fundamental. En todo caso, Omicron irá penetrando porque no vivimos de forma aislada con el resto del mundo y es creciente. En España hoy creo que había en total 38 casos vinculados con Omicron, ninguno en Castilla y León. De ellos, de los 38, pues la mitad relacionados con viajes a Sudáfrica y la mitad no. Por lo tanto, bueno, ahí está y se acabará extendiendo. Y bueno, tampoco se secuencian muchos casos, por lo cual tampoco es fácil saber cuál es el impacto real. Con Omicron todavía tenemos muchas incertidumbres. Por un lado, parece claramente más transmisible, lo de la gravedad no está tan claro. Incluso hay una teoría que dice que si Omicron se implantara siendo más transmisible, pero pudiera tener menos gravedad y desplazara a Delta, no sería del todo una mala noticia, ¿de acuerdo? Porque podría ser una versión del virus. Fuerza el virus, digamos. Claro, en cierto modo, pero en todo caso todavía no podemos establecer conclusiones importantes acerca de Omicron y estamos todavía en el terreno de las conjeturas. Lo que está claro, señor Rosell, es que la protección de la vacuna va desapareciendo, digamos, con el tiempo. Estamos ya en la tercera dosis, los de 40 años en breve nos vacunaremos. ¿Habrá una quinta, una sexta? ¿Qué prevé? Pues
Bueno, mañana es la reunión de la Ponencia Nacional de Vacunas. Mañana se valorará, porque ahora mismo solo está indicada de mayores de 60 años, la tercera dosis me refiero. Se valorará la posibilidad de bajar ese dintel. Y bueno, pues es verdad que la vacuna que yo me sigo emocionando al recordarlo. Me acuerdo de ese 27 de diciembre y de esa primera mujer, Araceli Hidalgo, o de nuestro primer castellano, de Áureo López, en Cebico de la Torre, y por cierto, de las enfermeras. De Carmen, que vacunó a Araceli, y de Beatriz Moreno, que no sé si se ha hablado de ella, que es una enfermera que vacunó a Áureo. Bueno, pero porque son nombres que se te quedan, porque son otros héroes, pero los vacunados y los que vacunan. Y en Castilla y León, 2 millones de personas se han vacunado y ahora 700.000 personas ya se han puesto la tercera dosis, que por cierto somos la comunidad que más está vacunando la tercera dosis. Habrá que seguir, bueno, a lo mejor tenemos la oportunidad en el desarrollo de la vacuna española y de otras, de vacunas, digamos, que puedan ser más definitivas, o a lo mejor pues con estas variantes tipo lo que pueda pasar con Omicron, con otra variante que desplace, pues a lo mejor no tenemos que llegar a esas dosis, o de momento estamos viendo que la subida de protección después de la tercera dosis es muy importante. A lo mejor hacía falta ese recuerdo, no podemos aventurar que sea así, ojalá podamos detenerlo aquí, ¿no? Señor Rosell, estamos ya en las prefiestas navideñas y bueno, vemos que muchas empresas están anulando ya las cenas de empresa. Hoy además le hemos preguntado a nuestros seguidores de Twitter, ahí ven la pregunta, si van a anular las cenas de empresa con amigos estos días previos a la Navidad. Y les voy a dar ahí el resultado, ahí lo ven, el pajarito de Twitter, bueno, ahí está. Y quiero, bueno, un 54% han dicho que sí, que las han anulado, y un 46% las mantiene. ¿Qué le parece? Tenemos que ser responsables en esto también, entiendo, ¿no? Pues en la Dirección General de Salud Pública somos de la parte azulita, de la parte que cancela. No sé, es el ejemplo más inmediato que puedo contar, ¿no? Nosotros no vamos a tener ninguna comida ni nada por el estilo, ni en el Servicio de Epidemiología, ni en la Dirección General de Salud Pública, ¿no? Y bueno, ayer a unos amigos que además pues planteaban que son de fuera y que vienen a ver a sus familias y planteaban una cena, y teníamos medio previsto una cena, ayer les mandé un WhatsApp diciendo: no lo tengo nada claro, me temo que cualquiera queda con usted estos días, ¿no? Claro, yo entiendo además que complicado. Estamos bajo el escrutinio, pero bueno, y son amigos a los que veo realmente una vez al año. Pero bueno, también es verdad que ahora con las tecnologías pues estamos más en contacto, pero básicamente enfrié la posibilidad de que coincidamos, y yo creo que en mi caso, y seguro que en el de muchos castellanos y leoneses, pues va a ser pues bueno, las reuniones familiares próximas, pero sin lo posible intentar llevar el virus a casa desde otros sitios, ¿no? Bueno, tenemos aquí a 4 tertulianos, algunos les conoce porque seguramente le llamen mucho para que haga declaraciones. Creo que Silvia es un caso, ¿no? Sí, bueno, yo quería agradecerle esa labor didáctica que ha desarrollado durante toda la pandemia, que nos ha sido muy útil a los periodistas y también, por ende, a todos los ciudadanos. Yo quería insistir en el pasaporte COVID. Después del aval de los tribunales, son cada vez más las comunidades que lo aplican, y además ya no solo se está aplicando, por ejemplo, en el ámbito de la hostelería, se está llevando, y conocíamos que el TSJ en el País Vasco también lo había ampliado a muchos otros ámbitos. Y ustedes hablan, ¿no?, de esa falsa sensación de seguridad. Pero es cierto que en aquellas comunidades donde se ha empezado a aplicar ha crecido de una forma bastante sustancial el índice de vacunación. Entonces yo le pregunto, ¿no cree que finalmente terminaremos todos aplicando esta medida? Porque al final es una barrera más, y también esa falsa sensación de seguridad que nos puede aportar el pasaporte COVID, no sé si usted cree que también aportan, por ejemplo, los test de antígenos, que parece ser que ahora nos los vamos a tener que aplicar todos de alguna manera, y que luego en realidad ese porcentaje de fiabilidad no es tan alto, sobre todo en aquellas personas que no tienen síntomas. Yo no sé si esas dos sensaciones o esas dos medidas que de alguna manera pueden ayudarnos a frenar un poco la expansión de la pandemia terminarán por aplicarse, y si nos falta un poco esa parte didáctica que nos lleve a conocer un poco cómo deben aplicarse. Dos buenas cuestiones, Silvia. Yo, a ver, creo que en el tema de pasaporte has dicho una cosa que me parece muy importante, que otros lo están haciendo y que parece que sea mayoritario. Quizá una cosa que hemos echado de menos más veces en la pandemia es una armonización nacional de las medidas, claro, porque eso seguramente, e incluso lo decimos en el acta, vuelvo a invitar a que se lea el acta, dice que también nos preocupa que en unos territorios sí, en otros no, pues que eso crea también una sensación de confusión. Vuelvo a insistir,
en el momento en que nos reunimos, y no hay que olvidar que ha sido el 20 y pico de noviembre, y además con una incidencia más baja, pues veíamos que con la alta cobertura que teníamos en Castilla y León de vacunación, quizá la ganancia no era tan grande como en otros países que la tenían implantada. Y además veíamos los datos de otros países y veíamos que países que tenían implantado el pasaporte COVID no hacían más que subir su incidencia. Entonces decíamos, bueno, tenemos dudas sobre que esto produzca un beneficio claro sobre la transmisión, pero es evidente, y lo decimos, que animará a alguna gente a vacunarse, y eso siempre es un beneficio que se puede plantear. Bueno, pues a lo mejor es un asunto que se puede retomar, pero en todo caso vuelvo a insistir en ese tema de la armonización nacional, que a mí me parece muy importante. Con respecto a los test de antígenos, siempre lo hemos dicho y llevamos mucho tiempo diciéndolo. Los test de antígenos pueden servir, bueno, primero, de forma inmediata a reunirse. Si yo me hago un test de antígenos 3 días antes, algo que la Navidad pasada, que no había tanto la opción de los autotest, sino test en laboratorio, la gente que se hacía un test 3 días, 4 días antes, y que además se confiaba y con eso levantaba las medidas. Es que eso era muy peligroso. Ese sí que era, yo una vez puse el ejemplo de que yo me hago un test de alcoholemia 4 días antes de conducir, y a los 4 días incluso conduzco a más velocidad, porque aquel test de alcoholemia hace 4 días fue positivo, pero mientras me he ido de cena y he consumido alcohol, ¿no? Entonces, siempre hemos insistido en mucho cuidado con la sensación de falsa seguridad, pero es verdad que entre muchos test de antígenos con una incidencia que puede ser muy alta, pues sí que hay probabilidad de que salgan positivos, y al menos esos positivos pues los podemos apartar, ¿no? Entonces, me refiero, bueno, los podemos hacer que tengan más cuidado en las cenas y que se confinen, ¿de acuerdo? Pueden ser las dos cosas. Sí, yo quería ir a las medidas que teóricamente ese comité de expertos podría haber puesto sobre la mesa, que teníamos que adoptar en esta sexta ola, ¿no? Y quería saber si las reticencias de quien tiene la responsabilidad han sido por cuestiones económicas o no. Porque la sensación que yo por lo menos tengo es que no se han tomado ninguna medida más, incluida la del pasaporte COVID que ya hemos hablado, por cuestiones económicas. No digo con esto que me parezca ni mal ni bien, pero ¿cuánto ha pesado el hecho de no paralizar la economía de la Castilla y León esa historia? Y si en el comité de expertos esto se ha valorado y bueno, y al final ha pesado más quizá esto que lo otro. En el comité de expertos somos fundamentalmente sanitarios. Bueno, somos sanitarios. Hay médicos, hay enfermeros, hay veterinarios, hay farmacéuticos, ¿de acuerdo? Pero no hay, digamos, otra perspectiva, pues no sé, económica o de otros ámbitos que puedan trabajar esas cosas. Siempre hemos entendido que nosotros hacemos unas propuestas técnicas sanitarias, ¿de acuerdo? De hecho, el comité se creó bajo el auspicio de la Consejería de Sanidad, y hemos asesorado a la Consejera de Sanidad y a la Junta de manera completa desde un punto de vista técnico. Luego, las decisiones que las tienen que tomar, quienes las tienen que tomar, pueden llegar a ser de otra índole, pero yo, incluso en alguna reunión, y lo puedo contar en esa porque no fue, el comité tuvo una reunión del comité con el Consejo de Gobierno y luego una reunión del Consejo de Gobierno con el comité. Parece lo mismo, pero no, porque la segunda estábamos todos sometidos al secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno, pero en la primera no. Y sí que puedo decir que en aquella, incluso en algún momento, se hizo algún guiño al presidente diciendo: nosotros lo fácil es deciros lo que pensamos que hay que hacer, pero vosotros tenéis el difícil papel de tomar esas decisiones. Nosotros siempre lo hacemos desde un punto de vista puramente técnico, y luego quien tiene que tomar las decisiones y valorar si dedico los recursos a esto, o si al cerrarse un sector o perjudicarse un sector encuentro otro tipo de repercusiones de índole económica, política, la que sea, pues no nos compete tanto a nosotros. No les compete, pero se habló de ese asunto en el propio comité, o la consejera. ¿O la consejera lo puso sobre la mesa? No es un tema que en el comité se haya hablado a menudo. Sí que es verdad que, como todos somos sanitarios, somos conscientes de que la salud es bienestar físico, mental y social. Y que una persona que trabaja en hostelería, o alguien que tiene un negocio de hostelería y se le cierra, o que no tiene las opciones de dar sus cenas navideñas, o lo que sea, digo navideñas o de cualquier otro ámbito, está afectando a su salud física seguramente, mental y social, ¿de acuerdo? Y que tenemos que ser conscientes de que la salud hay que protegerla en muchas esferas. De eso sí que somos conscientes, pero desde un punto de vista siempre de la salud y del mayor beneficio de salud con respecto a la situación de otros. Buenas noches, doctor. Gracias, sobre todo, coincido con Silvia en atendernos, ¿no?, con tanta amabilidad y sobre todo con tanta fluidez, ¿no?, en estos meses. Me da la sensación, tengo la impresión de que se está fiando demasiado a la vacunación, la contención de esta sexta ola. No sé si esto es posible, fomentando sobre todo la vacunación masiva, indiscriminada,
De hecho, mañana comienza la vacunación en los menores y mi pregunta es la siguiente. En países donde la vacunación, el porcentaje de vacunación es inferior al de España, se puede entender una vacunación masiva, pero en España, donde el porcentaje es muy elevado, ¿por qué no se opta por vacunar con terceras dosis, por ejemplo, al grupo de 40 a 49 años? Creo que me ha parecido leer esta tarde al doctor Lejarazu que indicaba que tienen un 10% más de posibilidad de ingreso hospitalario que los menores. ¿Por qué no se han tenido en cuenta estos criterios que sí han predominado en anteriores campañas? Bueno, a ver, siempre en eso todavía existe una armonización a nivel nacional y estamos a lo que se dicta en la ponencia de vacunas en la que participan los expertos del Ministerio de Sanidad y los expertos designados desde cada comunidad autónoma, ¿no? Y se plantean las estrategias vacunales que se pueden hacer. Sí que, bueno, se podría haber optado por decir que en lugar de solo hasta los 60 años, pues hasta los 50 o los 40. Como mañana hay reunión, no puedo aventurar qué es lo que pueda ocurrir. Tampoco soy yo el que va a la ponencia de vacunas, es una de mis compañeras, pero bueno, podría ser que esa pregunta tuviera respuesta mañana, no lo sabemos, en el sentido de plantearse esa vacunación. En todo caso, pues también la vacunación de los niños, por temas que hemos expuesto antes, pues también puede tener sus beneficios. Es verdad que hemos insistido siempre que a lo mejor no tan grandes como en otros sectores, pero es un ámbito en el que además en esta ola hay como una incidencia alta en los niños, luego en los de 40, 50 y luego también en los mayores, es decir, que es una ola, cada ola tiene un comportamiento demográfico diferente, entonces se ha visto la preocupación de que se siguiera extendiendo en los niños y en ese momento se ha priorizado. Pero eso no quiere decir que se renuncie a la vacunación de otros grupos y lo iremos viendo, ¿no? Guillermo. Ignacio, buenas noches. Yo iba a solidarizarme con usted porque es que es verdad que el acoso de estos días en Twitter es la moda del siglo XXI, eso de que le la piden a cualquiera por pensar diferente o por hacer unas declaraciones, pero sí quiero preguntarle sobre las consecuencias que ha tenido después su tuit. Sabíamos estos días que la Junta estaba sopesando un expediente a la empresa promotora del concierto, que si no me equivoco podía llegar a una multa de hasta 600.000 euros. En un momento en el que los conciertos están permitidos en Castilla y León y la responsabilidad de que todo el mundo en el concierto lleve mascarilla es individual, ¿usted cree en el fondo que es acertada esta medida de la Junta de cargar contra la empresa responsable del evento? Bueno, cuando uno organiza un evento, yo creo que tiene que ser responsable de lo que ocurre en él. Tampoco conozco los detalles de los contratos y de quién tiene la responsabilidad, pues digamos, si había una vigilancia, por ejemplo, establecida que tuviera que velar por el uso de las mascarillas o lo que fuera, ¿no? Pero bueno, empezando por el final, yo me alegro mucho de que quizá dentro de ese linchamiento, que agradezco la solidaridad, insisto que también he recibido mucho apoyo y quiero manifestarlo, entre ellos de personas de las que están aquí, pero bueno, ha servido para que el siguiente concierto realmente las medidas hayan sido modélicas, ¿no? Y bueno, eso y es un ejemplo a seguir. Bueno, es evidente que los comportamientos son individuales. Pero también todos funcionamos un poco como rebaño, como ejemplo de lo que tenemos al lado y los mensajes que recibimos. En el siguiente concierto se hicieron muchos llamamientos, la artista Rosalén hizo llamamientos también y con eso se consiguió controlar. Seguramente a lo mejor algo pudo fallar. Yo no sé si eso es toda la responsabilidad de cargar una falta grave o muy grave, que ahí está el límite de hasta 60.000 o hasta 600.000, ¿no? Claro, la cuantía también tiene mucho que ver con el número de personas a las que se pone en riesgo. Y es que ahí se pone en riesgo a 4.500 personas, no a 50, ¿de acuerdo? Pero bueno, entiendo que todo puede ser valorable y yo creo que quien instruye en los expedientes y quien por otra parte se defiende de esa instrucción, pues podrán poner sobre la mesa esos argumentos. Pero no, yo se lo pregunto sobre todo porque es que creo, y empiezo a sopesar, que la única fórmula para que todo el mundo cumpla escrupulosamente las medidas en esta sociedad es
ponerle al lado un secretario judicial que vaya levantando acta de si lo hace mal. Y esa no es la responsabilidad de la empresa organizadora del evento, por eso se lo decía. Estoy de acuerdo que esas estrategias del palo no son las adecuadas, pero bueno, hemos visto, vuelvo al ejemplo del siguiente concierto, cómo esa misma empresa ha conseguido... Hombre, seguramente el público de Natos y Guaur no es el público de Rosalén. Eso es. Pero siendo eso cierto, la misma empresa en el mismo lugar y con apenas días de diferencia, pues la situación ha sido muy distinta. Por lo tanto, algo cabe pensar que aparte de lo individual hay una cierta responsabilidad y que deberá discernirla a quien le compete. José Ignacio Rosell, se nos termina el tiempo. Bueno, usted representa a todo el comité de expertos, que son unos cuantos, pero es verdad que, bueno, es usted, como decían los compañeros, muy asequible y eso es muy importante también para los medios de comunicación, ser divulgativo en estos momentos. Gracias, de verdad. Siga escribiendo en Twitter, no lea los comentarios por salud mental, creo que es algo que todos deberíamos aprender. Y de verdad, gracias por estar de nuevo aquí en Cuestión de Prioridades. Lo agradezco y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.